Rosalind Elsie Franklin nació en Londres el 25 de julio de 1920, hija de un banquero judío. Obtuvo un título universitario en física, química y matemáticas en el Newnham College, el colegio mayor femenino de la Universidad de Cambridge. En esos años, a las mujeres, Cambridge no les otorgaba el grado de licenciado. No las consideraba parte del claustro y limitaba el número de doctorandas a un 10% como mucho. Antes de trabajar con el ADN, Rosalind estudió la porosidad del carbón y tras obtener su doctorado se especializó en la técnica de difracción de rayos X. Los rayos X son parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es el ordenamiento de las ondas electromagnéticas en función de su longitud de onda. Desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, cuya longitud de onda está entre 10 a 0,01 nanómetros, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas del radio. Al aplicar la técnica de difracción, los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos que forman parte de la estructura del cristal, por ser su longitud de onda del mismo orden de magnitud que el radio atómico. El haz de rayos X emergente tras esta interacción contiene información sobre la posición y tipo de átomos encontrados en su camino. Los cristales son el resultado del ordenamiento perfecto de los átomos de sustancias con estructuras periódicas y dispersan elásticamente los haces de rayos X en ciertas direcciones y los amplifican por interferencia constructiva, originando un patrón de difracción. Los rayos X son radiación de naturaleza electromagnética, lo mismo que la luz, o como tantas otras radiaciones que uno usa cotidianamente, como por ejemplo las ondas de radio. La única diferencia es que los rayos X tienen una gran capacidad de penetración de la materia, y por esa misma razón no es fácil construir imágenes con rayos X. Entonces, cuando uno trabaja con rayos X, lo que realmente tiene que hacer es hacer un análisis matemático de la imagen que se produce, que no es una imagen que se corresponda uno a uno con la realidad, excepto a través de una transformación matemática, que es lo que se llama un espacio recíproco. Entonces, si uno tiene una imagen producida por la interacción de rayos X con la materia, uno siempre puede saber cuál es, digamos, el tipo de estructura que le dio origen a esa imagen. Pero no es una relación uno a uno. Mediante la técnica de difracción de rayos X, Rosalind Franklin obtuvo la célebre fotografía 51. En esta fotografía podemos ver una X que corresponde a la forma B del ADN. Hasta entonces, solo se disponía de la forma A de esta macromolécula. Este tipo de imágenes, como el que tuvo Rosalind Franklin de su muestra de ADN, lo que tiene que hacer es trabajar con esta imagen para poder reconstruir cuál era la estructura que le dio origen. En general, los rayos X son muy útiles, digamos, para determinar estructuras cristalinas de los materiales. Particularmente en el caso del ADN, lo que se hizo justamente primero es cristalizarlo, y lo que se pudo demostrar, digamos, a partir del análisis de esta imagen, es que ese ADN tenía una estructura de doble hélice que estaba justamente cristalizada y que daba origen a este difractor. Los equipos que se utilizan son un generador de rayos X, un lugar donde se coloca la muestra, que sería esto, el modelo, que sería una doble hélice de ADN, y el detector. La cristalografía de rayos X es una de las ramas justamente de la aplicación de los rayos X en investigación científica. Lo que se hizo como primer trabajo, digamos, de cristalografía de rayos X fue la simultánea demostración de que existía una estructura cristalina en gran parte de los materiales que nosotros consideramos que no tenemos, por ejemplo, los metales, existía una estructura cristalina que era responsable de un fenómeno de difracción de los rayos X que simultáneamente demostró que los rayos X eran una radiación electromagnética. Entonces, esos cristales producen un diagrama de difracción que
y el análisis de su diagrama de difracción da origen a toda la ciencia de la cristalografía de la radiación. Actualmente sabemos que la estructura de ADN designada como B o conformación B es la más común de hallar en las condiciones reinantes de la célula. La forma A es más ancha y más corta que la forma B. Tiene 11 pares de bases en lugar de 10 por cada vuelta de hélice, que abarca una longitud de 2,8 nanómetros en vez de 3,4 nanómetros. Desaparece la diferencia de los surcos, ambos son prácticamente de igual profundidad. Esta forma no se encuentra en condiciones fisiológicas. Se produce cuando el ADN está pobremente hidratado. La molécula de ADN tiene una estructura de doble hélice que justamente por tratarse de una estructura periódica es similar a la estructura de muchos cristales. Entonces, esa estructura periódica, al difractar los rayos X, lo que produce también es una estructura periódica en la imagen. La correspondencia entre esto y esto es la aplicación de la cristalografía de rayos X a, digamos, el estudio de ADN mediante completo de indicación de la luz. En el dilema de la elucidación de la estructura del ADN se encontraban James Watson, biólogo estadounidense, 1928, actualidad, y Francis Crick, 1916-2004, físico, biólogo molecular y neurocientífico británico. Cuando una tarde de mediados de enero de 1953, Wilkins, compañero de laboratorio de Franklin, le comentó a Watson los resultados de Rosalind Franklin y le mostró la foto sin que ella lo supiera. Watson y Crick también conocían un informe que Rosalind había enviado para una evaluación, algo que debiera ser confidencial, pero que el evaluador Max Perutz debió filtrar sin muchos miramientos. En su informe se concluía que en la estructura del ADN las bases se sitúan hacia el interior, un dato crucial para resolverla, y en su fotografía 51 quedaba claro que la estructura era una doble hélice. Recordemos que el ADN, ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula que se encuentra casi en su totalidad en los núcleos celulares. Por hidrólisis del ADN se obtienen los nucleótidos constituyentes. Cada nucleótido de ADN está constituido por una base nitrogenada, que puede ser timina, citosina, adenina y guanina, una aldopentosa en conformación de furanosa y ácido ortofosfórico. Realmente el descubrimiento de esa estructura de doble hélice, que le llamamos comúnmente, fue un hecho revolucionario y fundamental en la biología, en toda la biología, porque se pudo explicar con esa estructura cómo el material genético se duplica o se replica. Es decir, nos está dando la explicación al secreto de la herencia. ¿Sí? Hoy sabemos que el ADN es el portador de la información que está codificada, que se expresa y a su vez se transmite entre generaciones. Digamos, esto en el país también es muy importante, no solamente como país, sino cómo nos posiciona a nosotros como profesionales frente al mundo. Seguramente sería mucho menos desarrollado, ¿sí? En un ámbito como la industria farmacéutica, en vacunas, en medicina, ¿sí? Por ejemplo, si no hubiéramos, si los que descubrieron esa estructura no hubieran llegado a esa forma beta, hoy no sabríamos de enfermedades genéticas, hereditarias y congénitas, y tampoco manejaríamos información crucial para el tipo de tratamiento de esas enfermedades. Y no solamente a nivel medicina, sino también en agricultura y ganadería. Yo creo que si la estructura no se hubiera descubierto, hoy no tendríamos los avances en calidad de los productos de vivos y en ganado también que tenemos, que estamos acostumbrados a ver día a día. ¿Por qué la ignoraron? Nunca sabremos si Rosalind Franklin llegó a saber que se habían divulgado sus datos sin su permiso. Los otros actores de la historia nunca lo afirmaron, pero tampoco lo negaron. Ni Watson ni Crick la nombraron en sus discursos de aceptación del Nobel.
Fue Wilkins precisamente el elemento del trío con quien Rosalind tuvo más problemas, a quien Crick convenció para que la mencionase. Cuando se trasladó a la Universidad de Vicksburg, fue prácticamente obligada a abandonar el trabajo sobre el ADN y comenzó a trabajar sobre la estructura de los virus. En este tema publicó importantes resultados. Encontró, por ejemplo, que el material genético del virus mosaico del tabaco, un ARN, se enrosca en el interior del largo tubo de proteínas que forma su cápsida. James Watson, en su discurso de aceptación del Nobel, trató exactamente del papel del ARN, incluyendo la estructura de los virus que lo contienen, y logró no mencionarla ni una sola vez. No parece que Rosalind albergase rencores frente al hecho de que su trabajo sobre la estructura del ADN solo ocupó el tercer lugar en el número de la revista Nature, en la que se publicaron a la vez la teoría de Watson y Crick, los resultados de Wilkins y los de ella misma. En 1954 viajó por los Estados Unidos con Watson, y con quien intercambiaba información sobre el virus mosaico del tabaco. En 1956 hizo un viaje por España en compañía de Crick y su esposa. Rosalind Franklin falleció producto del cáncer de ovario el 16 de abril de 1950, a los 37 años. No se sabe con exactitud si esta fue una enfermedad laboral, pero sí puede afirmarse que las prácticas de seguridad laboral por aquellos años distaban de proteger debidamente al operario, y la manipulación de fuentes de rayos X es una labor peligrosa. O sea, un investigador no puede hacerse de resultados de producción intelectual de otro investigador sin su consentimiento y publicarlos como propio sin siquiera tener la delicadeza de nombrarlo. Eso no está bien. Ni bien visto. Ni en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ni en el siglo XXI. Bueno, es que ahora disponemos de un régimen de propiedad intelectual y tenemos una ley, y esa ley protege la propiedad intelectual, ya sea artística, literaria, científica. Lo del sexismo, por ahí hay que ubicarse en la época en la que estamos. No es lo mismo el pleno siglo XXI como estamos ahora, y que estamos en pleno auge de lo que es genética, que en la época en la que Franklin estaba desarrollando sus investigaciones. O sea, la mujer estaba mucho más acotada, no solamente a los lugares o los ambientes en los que podía frecuentar, sino también a lo que tenía posibilidad de estudiar o no. O sea, ahora no es así. El rol, yo creo que de la mujer hoy día en la ciencia tampoco es uno solo, ¿sí? La mujer es multifuncional. Estamos hablando de una mujer activa y autónoma y hace frente a las adversidades que se le presenten, y eso está bueno. Además, mujeres en puestos políticos importantes, a nivel también del laboral y en la ciencia también. Conozco investigadoras que son jefas de laboratorio, son directoras de centro de investigación, también han sido del CONICET, son miembros de la comisión y del directorio mismo del CONICET. Y es importante, o sea, que se tenga hoy en cuenta tanto el pensamiento de la mujer como del hombre, o sea, que no haya diferencias, lo que vale es el conocimiento. Hoy entregaron el Premio Nobel de Medicina a 3 personas y una de ellas es una mujer. Primero que nada, creo que es importante destacar qué es la ingeniería genética y con qué trabaja, ¿no? Es un conjunto de metodologías que trabaja con o manipula genes y transfiere genes de un organismo a otro. Ese ADN, que está compuesto por fragmentos de organismos distintos, se llama ADN recombinante. Entonces, la ingeniería genética, a través de varias técnicas, trabaja con ese ADN recombinante. Las aplicaciones son muchas, desde el punto de vista de lo que es la industria farmacéutica, genética humana y medicina. A través de técnicas de ingeniería genética se han podido obtener proteínas humanas. Comúnmente conocemos la insulina y la hormona de crecimiento, y bueno, gracias a ese tipo de técnicas se ha podido hoy día fabricar a nivel comercial. También se han podido obtener vacunas recombinantes como la del herpes simple y de la hepatitis B. Los anticuerpos monoclonales
son súper importantes para tratar las enfermedades cancerígenas y para hacer diagnóstico. Trabajar con lo que es terapia génica, es decir, modificar un gen o cambiar un gen que tenga una información errónea por uno que tiene la información correcta, y eso sería en el ámbito de lo que es medicina, genética humana. También se podría hacer diagnóstico de enfermedades hereditarias. Eso es re importante porque ahora, conociendo la secuencia de nucleótidos de un gen que codifican para una determinada anomalía, se puede diagnosticar si un individuo determinado tiene o no ese tipo de enfermedad. Porque también está el área de la agronomía, lo que conocemos como cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos son cultivos que se han hecho por intermedio de las técnicas de ingeniería genética, buscando siempre un objetivo como mejorar alguna característica como resistencia herbicida, resistencia a algún tipo de insecto, a enfermedades microbianas, siempre buscando un objetivo particular. Y en el caso de los animales, es lo que llamamos nosotros comúnmente animales transgénicos. También hay animales que se construyen, digamos, con estas técnicas de ingeniería genética, con ADN recombinante, y son muy útiles para la investigación. Por ejemplo, con este tipo de animales podemos estudiar en el laboratorio a nivel molecular el desarrollo del embrión y su evolución, la función de un gen específico y su expresión génica en vivo. Se pueden corregir errores de ciertos genes a través de terapia génica, y es la clonación de los animales. El objetivo de la clonación es obtener organismos que son genéticamente idénticos y por lo tanto van a ser fisiológica y morfológicamente iguales. ¿Y cuál es el objetivo? Obtener clones de ese individuo con una característica buena en particular. O sea, como que las aplicaciones de la ingeniería genética son un montón. Depende del área, yo creo que van a ser igual de importantes, no creo que sea una más importante que otra. Un debate perdurable. En 1968, Watson publicó su libro en el que casi no habla bien de nadie salvo de sí mismo, pero la parcialidad de lo que cuenta de Rosalind Franklin removió la historia del descubrimiento clave de la biología del pasado siglo. En 1975, Ann Sayre le refutó en su volumen Rosalind Franklin y el ADN. Sus conclusiones se han criticado por dar demasiado peso al sexismo de los ambientes científicos de la Inglaterra de mediados de siglo. Por otro lado, el comportamiento de las colegas de Rosalind con respecto a la comunicación indebida de sus resultados y a la anómala asignación de prioridad científica en las publicaciones han ido sin embargo tomando mayor importancia, en especial al publicarse en 2002 el libro de Brenda Maddox, Rosalind Franklin, la dama oscura del ADN. Maurice Wilkins, quizás el principal obstáculo que tuvo Rosalind en el King's College, acabó por escribir en 2003 un libro autoexculpatorio, El tercer hombre de la doble hélice. Pero yo diría que lo que hubo en el descubrimiento de la doble hélice fue suficiente para que la estructura del ADN no solo sea una lección de intuición y trabajo científico, sino una excelente fuente para evaluar el comportamiento de los científicos a la luz de la ética. Yo creo que el país necesita investigadores, necesita gente que se dedique a la ciencia, no solamente al área en la que yo estoy, sino a distintas áreas, pero a hacer investigación, porque creo que es importante que un país crezca haciendo ciencia, o sea, que esté basado en lo que es el conocimiento y la innovación. Eso es muy importante. En mi caso particular, yo siento mucha adrenalina hacer investigación, porque cada día te permite la posibilidad de contactarte con mucha gente, de relacionarte con mucha gente, ya sea en tu área de trabajo o si necesitas un contacto con otra área que te ayude para tu proyecto. Está bueno, no solamente dentro del país, sino fuera del país. Importante de todo esto, por lo menos en mi experiencia, es saber que el conocimiento que uno genera puede ser transferido a la sociedad, no solamente al país donde uno trabaja, que es para el cual trabaja, sino también que lo pueden utilizar quizás países
hacia otros países.